Muy buenas noches, mi nombre es Lorena Guevara y hoy les vengo a hablar sobre la fuente de las obligaciones. Estudio la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el siguiente esquema vamos a hablar sobre la fuente de las obligaciones, o sea, las definiciones de los diferentes tipos de derechos, la fuente de la obligación en el Código Civil venezolano, el cuadro comparativo de la fuente de las obligaciones de otros derechos con el Código Civil venezolano actual, abuso del derecho, ejemplo, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, identificar las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, clases de culpa e incumplimiento voluntario culposo. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, estamos hablando de que es un hecho jurídico que le da el nacimiento que genera la obligación. Por tanto, la fuente viene siendo la causa y la obligación el resultado. En las dos principales fuentes de las obligaciones en el derecho romano son los contratos, contractus, y los delitos, que se les pronunciaba delicta. Las obligaciones nacen o de un contrato o de un delito, o de figuras variadas de esas causas. El Gallo nos habla que en el digesto de las obligaciones que nacen de un cuasi delito y de un cuasi contrato. Luego se deduce en una división de 4 especies. Entonces, tenemos en la definición que se entiende por fuentes de las obligaciones un hecho acto jurídico que genera la obligación. Fuentes de las obligaciones en el Código Civil venezolano. La fuente de las obligaciones en el Código Civil venezolano nos encontramos con el contrato, la gestión de negocio, enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y el pago de lo indebido. Cuando hablamos de contrato, es la convención entre dos o más personas. ¿Ok? Este se encuentra estipulado en el Código Civil venezolano en el artículo 1133. Pero no nada más vamos a hablar sobre la definición de contrato. Dentro de ellos se encuentra, y dentro del mismo código, en el artículo 1134, hablamos de los contratos unilateral y bilateral y aleatorio. Los unilaterales es cuando una sola de las partes se obliga. Y la bilateral cuando se obliga recíprocamente. En la parte aleatoria, el hecho es causal tanto para ambos como para uno. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, estamos hablando de la parte de los hechos ilícitos, ¿verdad? Del contrato, gestión de los negocios, de los pagos indebidos, el enriquecimiento sin causa. Cuando hablamos de la gestión de negocios, estamos hablando en el artículo 1173. Cuando hablamos de la gestión de negocios, ¿verdad? Estamos hablando de una obligación que adquiere sin estar obligado, tal como nos vemos en el mapa mental. Y como dije anteriormente, está estipulado en el Código Civil en el artículo 1173. Uno de los requisitos de la gestión de negocio, estamos hablando de lo positivo y de lo negativo. Cuando hablamos del pago de lo indebido, es cuando el deudor paga a alguien que no es su acreedor. Su fundamentación legal la encontramos en el artículo 1178. Su requisito es la persistencia de la obligación animus solvendi, que se pague íntegramente lo debido. Cuando hablamos del enriquecimiento sin causa, es cuando el enriquecimiento es un daño detrimento de otro, a causa o destinamiento de otro. Su fundamento legal, y también estamos hablando del artículo 1184 del Código Civil venezolano. En la parte jurídica está la ausencia de causa y de otra acción. ¿Qué queremos decir con el enriquecimiento sin causa? Un ejemplo, que yo siembre en mi terreno cierta cantidad de hortalizas, ¿verdad? Y siembre en el terreno de otro vecino. En la parte mía, el enriquecimiento es legal, está todo a ley. Ese es mi enriquecimiento. El sin causa es yo adquirir la cosecha del terreno de mi vecino, me estoy enriqueciendo y lo estoy empobreciendo a él porque no le estoy entregando el dinero
de lo que yo estoy obteniendo de esa cosecha. Cuando hablamos del hecho ilícito, es el acto contrario al ordenamiento jurídico. Se da por la intención, la imprudencia y la impericia y la negligencia. Su fundamento legal lo encontramos en el Código Civil venezolano en el artículo 1185, que es el daño, la culpa y el vínculo de la causalidad. El cuadro comparativo de la fuente de la obligación de otros derechos con el Código Civil venezolano. Cuando estamos hablando de otros derechos, hablamos del derecho romano, del derecho justiniano, de Potier y nuestro Código Civil. Durante el derecho romano se hablaba sobre los contratos y los delitos. Del derecho justiniano hablamos de los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. De Potier hablamos del contrato, cuasicontrato, enriquecimiento sin causa y la ley. En nuestro Código Civil venezolano, tal como vengo explicando en temas anteriores, hablamos del contrato, de la gestión del negocio, el enriquecimiento sin causa, el pago del individuo y el hecho ilícito. Pasamos ahora al abuso del derecho. El abuso del derecho es la situación que se presenta cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con la norma legal, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, la moral, la buena costumbre y fines sociales del derecho. Cuando hablamos de ese abuso del derecho, estamos hablando del siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es que una persona pinte su casa, ¿verdad? Al principio, él está pintando las paredes de su casa con imágenes obscenas. ¿Qué sucede? En principio parece una acción lícita, pero resulta que no es así, porque le hace un daño moral y la falta de los valores hacia las demás personas. Ese es el daño que le ocasiona a las demás personas. Eso es el abuso del derecho. El enriquecimiento sin causa, como lo veníamos explicando, ¿verdad? Es el que produce efecto. El enriquecimiento sin causa es cuando nos enriquecemos por conveniencia de otra. Es decir, como expliqué con anterioridad, que yo siembro en un terreno que es mío, ¿verdad? Y yo siembro y me estoy enriqueciendo por todos los efectos de la ley. Vuelvo y repito, si siembro en el terreno de mi vecino, ¿verdad? Yo me estoy enriqueciendo, pero a la vez lo estoy empobreciendo a él, porque yo me estoy beneficiando indebidamente, no le doy nada a él y lo estoy empobreciendo, pero tiene que ser restituido conforme yo me enriquezco, lo debo retribuir a él. Pasamos ahora, ¿verdad? Cuando hablamos al principio de los enriquecimientos sin causa y los efectos jurídicos. Cuando hablamos de los efectos jurídicos, pagamos del pago de lo indebido. Cuando hablamos del pago de lo indebido, ¿verdad? Estamos hablando que procede cuando un sujeto o persona que no lleve un vínculo jurídico alguno con otra, el pago es erróneamente. Esto se encuentra estipulado en sus efectos jurídicos, se encuentra estipulado en el artículo 1191 del Código Civil venezolano. Entre los sujetos se encuentra el acreedor y el deudor. Los requisitos es la prestación del pago, ¿verdad? El objeto de la prestación de repetir el pago, el vínculo jurídico, que es la norma, la deuda pagada se existe y el error de la persona en el efecto del pago. Por lo tanto, el pago de lo indebido es cuando por error se ejecuta una prestación sin que haya existido una obligación de verificar. Ese pago es hecho sin estar obligado a ello. La deuda es inexistente sin siquiera haber un deber moral que lo justifique. ¿Ok? Identificar las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones. Cuando hablamos de identificación de las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, estamos hablando de que es entendido como la inejecución de la misma, que puede ser total o parcial, permanente o temporal, debido a hechos imputables a deudor o a causas extrañas imputables al deudor.
Las formas generales de incumplimiento, según la naturaleza propia, puede ser total o parcial. Cuando hablamos de la forma total, estamos hablando de la ejecución absoluta de las obligaciones, el incumplimiento por existencia. El incumplimiento parcial es la ejecución en parte de la obligación, produce efectos según la magnitud del mismo y corresponde al juez determinar la gravedad y calificar los supuestos. Cuando hablamos según la duración, puede ser permanente, definitivo, incumplimiento temporal. Permanente o definitivo consiste en la ejecución definitiva de la obligación. Es permanente e inmutable. Temporal es considerada como un retardo en la ejecución de la obligación. El deudor no ha cumplido, pero lo hará en fecha posterior. Según la causa que lo origina, el incumplimiento involuntario e incumplimiento voluntario es la inejecución de la obligación por hechos de obstáculos o causas sobrevenidas después del nacimiento de la obligación. Y el incumplimiento voluntario, también denominado culposo, y es la inejecución de la obligación motivada a las causas imputables al deudor. Esto se encuentra en el Código Civil venezolano, el artículo 1271. Pasamos ahora a las clases de culpa. Las clases de culpa es la actividad negativa de no hacer o positiva de hacer, desarrollada por el deudor, donde ocasiona la negligencia y la imprudencia. Cuando hablamos de negligencia es cuando, por ejemplo, vemos a un niño subirse a un árbol y nosotros no le decimos nada y el niño se cae. Eso es una negligencia. La imprudencia es cuando la persona acelera el carro, va a alta velocidad. Es una persona que está cometiendo una imprudencia. En la culpa existe, dependiendo de la gradación o de la gravedad, puede ser de culpa grave, leve o levísima. Cuando hablamos de culpa grave, leve y levísima, hay los distintos tipos de daño. Según su origen, del daño puede ser a perjuicios contractuales o extracontractuales. Según la naturaleza de material o daño patrimonial. La integridad física y perjuicios directos o indirectos, compensatorios o moratorios. Según los daños y perjuicios, puede ser emergente o cesante. Incumplimiento voluntario o culposo. Cuando hablamos del incumplimiento voluntario o culposo, ¿verdad? Este se encuentra en el artículo 1271 del Código Civil venezolano. Puede ser objetiva, es verdad que es la inejecución total de la obligación, y subjetiva, donde la culpa de la violación es una obligación persistente, y la parte moratoria. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la parte del incumplimiento voluntario culposo, estamos hablando de que es la causa que se considera por el legislador imputable al deudor. Y el culposo viene dado por el dolo de la intención y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. Bueno, espero les haya gustado mi exposición y haya quedado claro todos los puntos en cuanto a las fuentes de obligación. Muchas gracias y muy buenas noches.